Amén. Amén. Nos dices cuando ya. Buenas tardes, hermanos. Les saludamos de diferentes partes del mundo. Gracias a Dios, el tiempo está pasando, son las 2:10, vamos retrasados 10 minutos y vamos a iniciar una mesa redonda, no sin antes darles la bienvenida a todos aquellos hermanos que siguen esta transmisión. El título de esta mesa redonda es el Adventismo frente a la situación actual. Nos acompaña, ¿verdad? Pues varios hermanos que, bueno, ojalá hubiéramos sido más, pero por la situación no pudimos contactar, invitar a algunos, ¿verdad? Al lado de un servidor está nuestro hermano David Alvarado. Varios de ustedes lo han visto, ¿verdad? Dios lo ha usado como una persona que le gusta investigar la verdad. Él fue evangélico, después fue calvinista, ¿verdad? Después fue adventista calvinista. No sé, usted me corrige, hermano. Dios le trajo al mensaje adventista histórico. Bienvenido, hermano David. Tenemos también a nuestro hermano Claudio de Valparaíso, Chile. Alce la mano, hermano Claudio. Nuestro hermano Claudio de Valparaíso, Chile, era un anciano de iglesia. Conoció este mensaje y él sabe cómo está la situación también allá en Sudamérica, sobre todo en Chile. Y bueno, también nos acompaña. Bienvenido, hermano. Nos acompaña también nuestro hermano Tomás. Nuestro hermano Tomás también. Bienvenido, alza la mano, hermano Tomás. Él pues trabajó, como ustedes escucharon en su testimonio, en una asociación, en una conferencia, ¿verdad? Estaba a punto de terminar la escuela de teología cuando el Espíritu Santo le hizo un llamado a investigar la verdad y a buscar la verdad. Y él también se encuentra con nosotros en esta mesa redonda en el adventismo histórico. Y no, creo que no la palabra histórico, pues son cosas que se han tenido que añadir. Somos adventistas del séptimo día, nada más hay uno. Amén. Amén. También nos acompaña el hermano amado Miguel. Él por algún tiempo trabajó en el Evangelio Eterno, creo que sí, me corrige, hermano, ¿verdad? Así es. Gracias. Y bueno, el Señor lo llamó del futurismo al historicismo. Gloria a Dios por eso también. Amén. Y tenemos a un hermano nuevo que quizás no habían visto, ¿verdad? Es nuestro hermano Ismael Ventura. Él puede alzar la mano, hermano Ismael Ventura. Muy bien, nuestro hermano Ismael Ventura tiene un testimonio también impresionante. Él, como varios de nosotros, pasó por las aulas de la corporación. Hablamos hace rato antes de entrar en línea, pues estudió en Atlantic Union teología, después de ahí se cerró en Atlantic Union, pasó a terminar la licenciatura en teología en la Universidad de Andrews, después regresó, hizo la maestría en divinidades y después hizo un curso en una escuela judía, algo así. Usted nos corrige, nos cuenta ya después, hermano, pero Dios le llamó, como Pablo también, ¿verdad? Y a todos nos ha llamado como Pablo, nos ha llamado a este gran mensaje, al volver a las sendas antiguas. Así que, hermano Ismael, le damos la bienvenida, ¿verdad? Usted en su momento tendrá un tema hoy en esta tarde, quizá ahí nos contará su testimonio o parte de su testimonio, ¿verdad? Pero el hermano Ismael es uno de los últimos que conocemos que Dios ha llamado como Pablo a dejarlo todo, a dejar esa educación de Gamaliel, si podemos decirle así, para unirse no con los hombres, sino con un mensaje que es de origen divino. Le damos la bienvenida al hermano Ismael, hermanos. Bienvenido, hermano. Saludos, hermano Ismael. Gracias, gracias. Se les agradece mucho. Para mí es un privilegio, un honor de ser parte de este movimiento. Desde que inicié aquí hay algo en mi corazón de ser muy exacto, cosa que yo no sentí antes. Es algo que yo tengo que ser exacto, como que lo que digo, lo que hablo, tiene que tener base, tiene que tener, como decimos, culturalmente un amén, dice el Señor. O sea, si no me acuerdo de algo o algo no lo tengo así tan claro, no lo digo.
no sé, desde que comencé en el movimiento historicista tengo eso y quiero mantenerme así porque siento que no es algo que viene de mi propia persona. Y pues eso me da, hay veces, pensamientos más claros. Cuando algo no lo tengo en claro, mejor no lo digo. Y cuando no me acuerdo, mejor no lo digo. ¿Entiendes? Es un placer, hermano, compartir con ustedes y llevar este evangelio. Más adelante vamos a hablar. Bueno, que nos va a estar ayudando como moderador es nuestro hermano amado Miguel. Adelante, hermano. Muy bien, hermano Maya, hermano Claudio, hermano David, hermano Tomás y nuestro hermano Ismael. Son las 12:23 de hora de California, 2:23 hora de México. Vamos a tomarnos una hora para tocar estos 4 puntos en esta mesa redonda. Como punto número 1, solo para recordarles, vamos a hablar de qué es el adventismo histórico. En la segunda temática vamos a estar hablando de el zarandeo y vientos de doctrina. La tercera temática en esta mesa redonda va a ser la obra de sostén propio y cómo se trabaja en esta obra. Y el punto número 4 va a ser desarrollo de la imagen de la bestia. Así que como vamos a tener solamente una hora, vamos a tratar de concentrarnos en ser, como dijo el hermano Ventura, concretos, concisos y precisos. Así que sin tanta vuelta, para que nuestros hermanos que nos están mirando, que nos están acompañando, pues puedan conocer qué es el adventismo histórico. Y quisiera comenzar abriendo, tal vez si oramos primero para que Dios nos dirija en esta mesa redonda y luego así comenzamos con algunas preguntas que hemos analizado y realizado para que juntos las comentemos. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor mi Dios, estamos aquí, un grupo de tus hijos congregados con el único propósito de conocer esa verdad y que esa verdad nos haga libres. Amén. Dirígenos durante esta mesa redonda que tus hijos van a exponer, guíalos con tu Espíritu Santo, hazles recordar todas aquellas preciosas verdades que conocen. Y así, mi Dios, podamos compartir con nuestros hermanos en la fe por qué somos adventistas historicistas. Gracias, pues, mi Dios, pues te lo pedimos y suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a comenzar, familia, hermanos, con esta pregunta y quisiera hacerle esta pregunta al hermano Alejandro Maya. En sus palabras y en lo que usted ha estudiado, hermano Alejandro, ¿qué es el adventismo histórico? Bueno, el adventismo histórico es el adventismo original que Dios levantó después de 1844 y las doctrinas que se fueron desarrollando después de lo que llamamos en nuestra historia el chasco y a lo que llegó a ser los 7 pilares de la fe adventista, ¿verdad? Eso es el adventismo original. Ahora, ¿cuándo se connotó, cuándo se le dio nombre a este adventismo? Bueno, en 1957, todos sabemos la historia, cuando se da la mano con los evangélicos de parte de los líderes adventistas. Los líderes evangélicos se dan la mano, allí surge el adventismo evangélico. Ahí se acepta el calvinismo, otra manera de salvación inventada por Roma. Y entonces los adventistas, que éramos, que veníamos de 1844 y que no quisimos ser adventistas con conceptos evangélicos, nosotros le llamamos a ello por parte del hermano Andreasen la nueva teología, ¿verdad? Que posteriormente se vino a llamar adventismo evangélico o centrista o liberal. Es lo mismo. Ellos se tratan de dividir en diferentes secciones, pero es lo mismo. Es como las líneas del celular, una más chiquita, otra mediana, otra más alta, pero finalmente están en la misma base.
y ellos nos pusieron a nosotros adventistas históricos. Y este término, ¿verdad?, vino como resultado de esa nueva teología. Nosotros elegimos la nueva teología y ellos nos dijeron los adventistas históricos, ¿verdad? Entonces, rápidamente es parte de la historia. Entonces, el adventismo histórico es la continuación de las verdades distintivas que Dios le dio a la iglesia adventista para predicarlas al mundo, ¿verdad? Nos tenemos que diferenciar de todos y, bueno, también somos historicistas porque la manera de interpretar las profecías, especialmente Daniel y Apocalipsis, es la manera en cómo está revelado el mismo Daniel y Apocalipsis, a través de la historia, ¿no? A través de la historia, para diferenciarnos de los preteristas y de los futuristas, ¿verdad? Tristemente hoy muchos se llaman adventistas históricos. Ahora quiero clarificar algo y ir al punto. Nosotros no proclamamos los errores. Tuvieron errores los pioneros adventistas en varias cosas, como usted mencionó. El hermano Bates apoyó ciertas cosas que no debía haber apoyado, etcétera, ¿no? Nosotros no nos apoyamos en los errores que tuvieron los pioneros adventistas. Nosotros nos apoyamos en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, y los escritos de los pioneros adventistas que están de acuerdo a la Biblia y el Espíritu de Profecía son los que usamos, son a los que hacemos referencia, son los que estudiamos. Y eso también es parte del adventismo histórico, volver a las sendas antiguas. Amén. Fíjese que usted mencionó una palabra calvinista y nuestro hermano David, quien pues como usted lo mencionó, viene de otra denominación donde se enseña directamente el calvinismo. Para nuestros oyentes que nos están acompañando, ¿qué sería el calvinismo en el historicismo, hermano David? ¿O cómo diferenciar ese calvinismo en el historicismo para no caer en esos errores? Bien, gracias, hermano. Como nuestro hermano Maya lo está mencionando con respecto a ciertos errores que incluso algunos de nuestros hermanos pioneros llegaron a tener, a los cuales no nos aferramos ni nos atenemos, lo mismo ha sido a lo largo de la historia. Dios ha tenido hijos suyos con fervor, con fe en él, que Dios ha utilizado para llevar a cabo la predicación del evangelio, y sin embargo ninguno de ellos llegó a conocer la luz total o la verdad total. Muchos de ellos siguieron aferrándose a errores que traían de antaño, del trasfondo de donde provinieron y demás. O tal es el caso del gran reformador llamado Juan Calvino. En el conflicto de los siglos, la reforma en Francia nos habla muy bonito de él. La manera en que Dios contempló a Juan Calvino durante los primeros años de su ministerio, prácticamente como un obrero de sostén propio, porque eso es lo que era literalmente Calvino. Se nos habla de sus reuniones ahí en la Reforma en Francia, en el campo, yendo de casa en casa, abriendo la palabra de Dios frente a los hermanos, etcétera. Y en ese mismo lugar se nos habla de la fundación de Ginebra como un lugar donde se esparciría el evangelio hacia toda Europa. El capítulo de la Reforma en Francia, y previo o el penúltimo párrafo del conflicto de los siglos en la Reforma en Francia se nos habla de que él sostuvo y abrazó algunos errores, errores que venían del trasfondo de la gran mayoría de los reformadores que provenían en una formación agustiniana, es decir, de Agustín del siglo IV, venían con esto en mente, y que en esos momentos era un catolicismo un tanto diferente del que predominaba en esa época, que era de más del pensamiento de Tomás de Aquino. Ya existían como esos enfrentamientos. Entonces el haber provenido de ese trasfondo le ayuda hasta cierto punto a diferenciarse de lo oficial de la Iglesia romana, pero de todos modos sigue siendo catolicismo, de todos modos. ¿Ok? Entonces, algunos de los errores, o tal vez el que llega a enfrentarse fuertemente en el 57 con la cuestión de la naturaleza humana de Cristo, es la cuestión del pecado original. La cuestión de nacemos pecadores. Por lo tanto, Cristo tendría que haber sido diferente. Al no ser un pecador,
entonces Cristo tendría que haber asumido la naturaleza humana de Adán antes de la caída. Ajá. Y esa es algo que se adopta a partir del siglo IV con Agustín. Previamente a eso, en ninguno de los padres de la Iglesia del catolicismo, ninguno lo enseña tan abundantemente como a partir de Agustín para acá, y por consecuencia Lutero, Calvino y más reformadores siguieron conservando durante mucho tiempo. Nosotros en el 88, en 1888, con el mensaje de la justificación por la fe, Waggoner y Young son dirigidos para exaltar la naturaleza humana y divina de Cristo, pero hacer el énfasis en la semejanza a la nuestra, y despojando de toda cuestión de ligadura calvinista, agustiniana, del pecado original y de nacemos pecadores, para exaltar y manifestar a Cristo como nuestro hermano, cercano a nosotros. Eso que pasa choca muy fuertemente en el 57, cuando precisamente Walter Martin y los que estuvieron con él precisamente tenían la idea en contrapuesta, se enfrenta y finalmente termina haciéndose una mezcla. Se ha mencionado a 1957 en base a ese calvinismo. Y aquí tenemos al hermano Tomás y al hermano Ventura. Hermano Tomás, cuando usted ingresa a las aulas del adventismo, ¿qué discernió o qué aprendió de esta nueva teología que entró en este adventismo? Que, como dijo el hermano Maya, antes se mantenía un adventismo histórico, o sea, traíamos la interpretación de los pioneros, pero para 1957, en estas entrevistas con los evangélicos, se introduce una nueva teología. ¿Qué fue lo que usted aprendió y tuvo que desaprender de esa nueva teología? Sí, mire, hermano, pues en realidad sí hay muchas cosas que uno tiene que dejar o sea, desaprender de lo que uno aprendió en la teología, pues en la universidad, y aprender nuevas cosas. Inclusive, como decía el hermano Ismael Ventura un poco antes, a veces todavía nosotros como que nos acordamos o todavía utilizamos algunas palabras de lo que, o algunos métodos que queremos utilizar de los que nosotros aprendimos en la organización. Pero una de ellas a mí me llamó muchísimo la atención, por si hablando de los vientos de doctrina y del calvinismo, lo que está hablando el hermano David, es la naturaleza de Cristo. A mí me llamó me impresionó, porque inclusive en la clase de Cristología de la universidad, cuando yo hice esa clase en la universidad, me mostraron a mí a un Dios, a un Jesús hermoso, sin pecado. Inclusive me llamó mucho la atención porque en las tareas de la universidad me decían que hiciera yo una tarea de la naturaleza de Cristo, y decían, pero solamente puedes citar 1 o 2 citas del Ellen G. de White, y de ahí tienes que buscar unas 20 o 30 de los demás en el internet, tienes que buscar como sea. Entonces, a la pregunta, usted me pregunta, ¿qué aprendí? O sea, ¿qué cosa yo aprendí de nuevo que tuve que desaprender? Le quisiera compartir, justamente tengo aquí en la pantalla un screen, déjenme ver si lo ven, yo creo que ahí lo están viendo. Mire, por ejemplo, yo aprendí un ejemplo de los Bible Readings, ¿verdad? Cuando yo empecé a leer esto, yo vi que los pioneros tenían esta literatura y tenían esta lección. Mire, estos vientos de doctrina de Cristología Adventista antes de los 50, había una lección que decía, una vida sin pecado. O sea, ellos decían, decía, y cuán plenamente compartió Jesús nuestra naturaleza. Y tenían citas ahí, como por ejemplo Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, ¿verdad? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y aquí me impresionó porque miren, había una nota abajo de este Bible Writings, donde ya ellos empezaban ahí como que querían cambiar, ¿verdad? Querían cambiar. Y en esta nota aquí donde dice, the idea that Christ was born of an immaculate, ¿verdad? Dice, o de una madre sin pecado, ¿verdad? Aquí está en español, lo leo. La idea de que Cristo nació de una madre inmaculada y sin pecado, que no heredó tendencias al pecado y que por eso no pecó,
lo remueve de la esfera de un mundo caído y del lugar preciso a donde se necesita su ayuda. En su lado humano, Cristo heredó lo que hereda cada hijo de Adán, una naturaleza pecaminosa. Tremendo como los pioneros lo decían, pero sin embargo viene la nueva teología, viene lo nuevo. Por eso es que el Jehová nos decía, mantengámonos los 50 años que han pasado, porque como hemos mencionado mucho, iban a venir nuevos libros, iban a venir nuevas doctrinas, iba a venir nueva teología. Entonces viene este pastor Fromm y entonces sacan este libro, Movimiento del Destino. Y ¿saben qué pone ahí? Él considera que esa afirmación de lo de la naturaleza de Cristo era desafortunada y que no era correcta. Entonces ellos la eliminaron eso de la doctrina de la naturaleza de Cristo. Y miren, ellos en la página 428 de este libro, Movimiento de Destino, lo dice aquí, ¿verdad? Que ellos, dice, errónea, una posición errónea que estaba injertada, ¿verdad? Y que tenía que tomarse la corrección en 1949, en una error que aparecía acerca de la naturaleza de Cristo durante la encarnación por años, ¿ve? Y entonces es lo que yo empecé a aprender, y no hace mucho empecé a escuchar inclusive al hijo de Alejandro Bullón diciendo que no, que Cristo vino bueno, todos hemos escuchado ese video, que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de pecar. Así que bueno, hermano, entre otras palabras, para ir concreto y directo, hay muchas cosas que sí, que uno aprende en la Universidad de Teología, que uno tiene que desaprender, porque ahora, como decía el hermano Ismael, mejor, cuando no sé algo, mejor, ¿verdad? Lo investigo para decirlo bien y no decir algo mal, porque de verdad que uno como que se choca así con las ideas teológicas que uno tenía a las que tiene ahora. Así que gracias, hermano. Si nosotros estamos mirando cómo ese libro de las enseñanzas para el hogar ya estaban introduciendo esta nueva teología en este adventismo histórico que, como decía el hermano Alejandro Maya, comenzó después de 1844, y como dijo el hermano Tomás, llegó a la mensajera del Señor nos dice que debemos de enfocarnos en esos 50 primeros años. Surge la pregunta, hermano Claudio, ¿por qué cree usted que antes, porque nosotros entramos en esta generación llamada la final, ¿por qué cree usted que antes no se conocía o no se estaba dando a conocer más ampliamente este adventismo histórico? Bueno, a mí me impresiona, hermanos, por ejemplo, cuando estábamos escuchando el tema que estaba exponiendo usted, hermano Amado, con respecto a los engaños y la apostasía o los engaños doctrinales que quisieron entrar después de 1844. Dando a entender, ¿no es cierto?, que hemos estado en un tiempo y en un periodo donde la historia se vuelve a repetir, es decir, Dios levanta un movimiento, levanta un pueblo para llevar adelante un mensaje. Dios levanta ese mensaje puro, fidedigno a la palabra, y luego, ¿no es cierto?, transcurrido el tiempo, el enemigo se encarga de querer introducir. Y cuando leemos la cita de la mensajera del Señor, casi siempre cuando está hablando de mantenernos en los pilares, en la verdad distintiva, siempre agrega la profeta más abajo, sin embargo el enemigo se encarga de poder torcer la verdad. Entonces, con respecto a por qué antes no se había escuchado, a mí me da mucha pena, porque resulta que el hermano Andreasen, junto con los hermanos Standish, que son los que conocemos como que estuvieron más encima. Yo no sé, hermano Alejandro, si hay más instrumentos que el Señor haya levantado, aparte de esto, que se hayan opuesto a este quiebre doctrinal y de fe tan fuerte como fue lo que ocurrió en 1950. Entonces, si nosotros miramos la historia desde esa perspectiva, imagínense que para el mundo entero adventista, que traía un mensaje
histórico puro, por decirlo de alguna manera, imagínense cómo el enemigo hizo un trabajo tan potente, tan profundo, para torcer ese mensaje a tal punto que no nos diéramos cuenta en la condición que estábamos. Yo estaba pensando justamente en los puntos que íbamos a abordar y el Señor puso en mi mente la cita de El deseado de toda la gente, del capítulo número 3, que habla del cumplimiento del tiempo. Y cuando aquí la mensajera del Señor dice que el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Yo digo, hermanos, cómo es. Y ahí le temo al Señor y me humillo ante Él para decir cómo es que nosotros como seres humanos, teniendo las evidencias delante de nosotros, cómo es que podemos torcer nuestros pensamientos a ideologías que están por tan fuera de los escritos. De un escrito está. Y eso es lo que me impresiona, hermano, y la verdad, dar una explicación por qué antes no se había hablado estos temas, no tengo respuesta. Yo creo que el mensaje se ha mantenido única y exclusivamente por la misericordia del Señor. No tengo otra explicación. La misericordia de Dios ha permitido que, a pesar de que tan pocos testigos se han mantenido fieles de parte de la verdad, ha permitido que el mensaje llegue a nosotros en estos días postreros, donde hay tantas corrientes de doctrina. Yo creo, hermanos, ¿se acuerda? El hermano Amado alguna vez tocó un tema con respecto a los distintos movimientos que habían en el tiempo de Cristo. Estaban los escribas, fariseos, saduceos, habían una serie de sectas, pero todos eran judíos. Ahora lo mismo está pasando con nosotros. Hay una serie de división adventista, futuristas, davidianos y así, etcétera, y resulta que todos divididos, cuando hay un mensaje tan claro que seguir, que es el mensaje que estableció Dios los primeros 50 años a través de la mensajera del Señor y a través de los pioneros. Amén. Hermano Maya. Sí, perdón, me gustaría añadir a la pregunta que hace el hermano. Después de M.L. Andreas en el 57, hay un grupo grande, fuerte de laicos dentro de la organización, incluyendo pastores que se oponen al libro Preguntas sobre Doctrina. Pero ¿cuál fue la clave para que el libro Preguntas sobre Doctrina avanzara? Bueno, lo regalaron. Lo metieron a las universidades. Esa es una técnica jesuita, ¿verdad? Infiltra la educación y controla la educación, ¿no? Lo metieron a las universidades. Desde el 57 más o menos hasta los años 80 o 90, estos grupos de ancianos que se pusieron en América y sobre todo en Australia. En Australia le llamaban los hermanos preocupados. Platicando con el hermano Colin, él me decía los hermanos preocupados. Sí, ese fue el apodo que les pusieron los de la organización, ¿verdad? Los hermanos preocupados. ¿Por qué? Porque ya estaba cambiando la doctrina. Pero para más o menos de los años 90 para acá, la mayoría de los ministerios de sostén propio no entienden las implicaciones. Básicamente, el adventismo histórico es Biblia y Espíritu y Profecía. Si todos leyéramos la Biblia y el Espíritu y Profecía en conjunto, fuéramos un solo pueblo. Y bueno, del año 90 para acá, para adelante, empiezan a surgir ministerios de sostén propio que no saben de dónde vinieron, nada más porque ahora es una nueva modalidad y los empieza a sacar la organización, llamados en su mayoría ministerios de apoyo. Así de que hubo hermanos y más o menos de los 90 para acá surgieron los standis. Claro que los standis defendieron el historicismo, apoyaron el sostén propio, pero tuvieron un detalle, nunca salieron de la organización. Muchos hermanos de los 60 hacia los 90 no quisieron salir de la organización porque ellos esperaban
cambiar a la organización, haciéndola volver al adventismo histórico. Cosa que yo creo que no llegaron a entender y comprender, que la apostasía alfa iba a crecer hasta convertirse en omega y hacer una nueva organización con nuevos libros. Quizá ellos más bien estuvieron viviendo ese desarrollo de la historia profético, pero no lo entendieron. Y bueno, ya nosotros lo entendemos en su totalidad, si podemos decir hoy, ¿verdad? Y no queremos nada que ver con eso y hacemos caso a la sierva del Señor, y yo creo que eso nos llevaría ya al siguiente paso, no sé, ¿verdad? Nos llevaría a la obra de sostén propio, pero a grandes rasgos ahora, aunque no me lo pregunto, pero ya lo estoy contestando. Bueno, ¿por qué no se sabía antes del adventismo histórico? Yo creo que todo tiene su tiempo y he conocido muchos hermanos que eran adventistas históricos porque leían la Biblia y el Espíritu producía y no estaban de acuerdo con lo que pasaba adentro. Ellos ya lo eran, ¿no? Ahora, cuando surge este movimiento, pues solamente se unen. Es lo que quiero decir. Saludos. Fíjense que acabamos de tocar un punto donde ese libro de preguntas sobre doctrina que es regalado y que es introducido en las universidades adventistas, en cierto sentido que es la artimaña y plan de los jesuitas, quienes son, pues sabemos nosotros, el ejército de los vaticanos, del Vaticano. Ahí tiene el hermano Tomás el libro de preguntas sobre doctrina. Podríamos nosotros decir en cierto sentido que en base a esta nueva teología pareciera que el adventismo histórico se oscureció por un tiempo, es decir, se mantuvo de una forma, por así decirla, sin darse a conocer. Habían algunos pocos hombres que estaban tratando, como mencionó el hermano Maya, ¿no? Los preocupados, que querían reformar a la iglesia. En base a este libro y a esta nueva teología que estaba entrando en las universidades, podríamos nosotros decir, hermano Tomás, que eso causó que llegara un zarandeo y un viento de doctrina a la iglesia adventista de la corporación. Sí, hermano, mire, bueno, ahorita yo pienso que respecto el zarandeo, estamos viendo un tiempo de zarandeo. Inclusive, hermano, yo creo que estamos viviendo, y eso es lo que llevó, porque ahora se ve por todos lados, o sea, inclusive hay una cita de Elena G. de White, donde ella dijo, el Señor está dice, el Señor viene pronto, en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Está en Eventos de los Últimos Días, esta cita. Y hoy por hoy hay un zarandeo en las filas del adventismo, pero es algo preocupante porque inclusive hasta tiene que ser zarandeo, inclusive los ministerios de sostén propio historicista. ¿Por qué? Porque ahora la obra de Dios, como siempre se ha llevado a través de los siglos, de las edades, el Espíritu Santo es el que va a obrar. Le voy a decir por qué. Y quiero compartir con ustedes, hermanos, el por qué. Porque hoy por hoy, en una organización adventista, no podemos entrar a predicar ni uno de nosotros. Entonces, ¿cómo es que los hermanos van a saber la realidad si no se permite, ¿verdad?, escuchar estas grandes verdades? Estas grandes verdades, como les digo, o sea, muchos hermanos lo que están es con esto, como en la mañana decíamos en el tema, uno hace un voto bautismal de regirse por estas doctrinas, ya no es por la Biblia. Entonces ahorita hay un zarandeo, pero hermanos, hay algo. Siempre recordemos lo que la Biblia dice. Cuando Jesús le dijo a Simón, ¿verdad? A Simón le dijo en Lucas 21, le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Hermanos, así como yo tomo mi ejemplo, porque yo era uno de los primeros ancianos que yo no dejaba entrar a nadie a predicar a la iglesia. Persona que yo veía media rara o media extraña, yo era el primero que no la dejaba entrar al púlpito. Y antes de que entráramos aquí, estábamos presentando con el hermano Ismael Ventura, y yo les decía, yo era el que perseguía al hermano Ismael Ventura. En el tiempo cuando él con el hermano Ricardo Jacks
Yo era el que me iba infiltrado en su grupo de ellos. Yo me metía con ellos en las tardes y yo traía el reporte al pastor de lo que el hermano Ismael predicaba, de lo que el hermano Jax predicaba. Entonces, ¿cómo, hermano, se va a hacer eso? Hoy hay un zarandeo. Aquí en el estado donde estoy, hay muchos hermanos que no saben. Ahorita hay un tema que preguntan los hermanos aquí, que el sello de Dios, que si es el Espíritu Santo, el sábado, la naturaleza de Cristo, el santuario, bueno, todo eso, hermanos, pero ¿cómo se va a saber? Solamente es la obra de Dios, y yo creo, hermanos, que por este medio de la tecnología, Dios está haciendo una obra muy grande, hermanos. ¿Saben por qué? Porque aunque los pastores ahora no son diáconos los que están en las iglesias en Nueva York, ahora son capellanes, y capellanes con placa, y en la mañana yo les enseñé las fotos de cómo están enseñando a las hermanas, mujeres, a desarmar a un hombre con armas en caso de que haya terrorismo. ¿Cómo va a entrar la verdad ahí, hermanos? ¿Cómo va a poder solamente Dios y este medio de tecnología? Yo siento que Dios lo va a utilizar, así que, pero hermanos, si estamos viendo un tiempo de zarandeo, todo este tipo de doctrinas, ahora, hermanos, mismo dentro de los ministerios estén propios. Ahora hay temas, ¿verdad? Temas o salen otros grupos, como dicen, grupos de apoyo. Entonces, cuando alguien de la organización escucha a alguien de Ministerio de Sostén Propio, nos relacionan con todos esos grupos de batallas de fe, con con todos los que usted mencionó en el tema de antes, todos esos predicadores, nos confunden con ellos y dicen, mira, estos son disidentes, inclusive nos llaman a mí me han llamado hasta que si soy davidiano, que si soy de la vara del pastor, que si yo voy a hacer mi grupo y me voy a encerrar con no sé qué tantas gentes. ¿Se imagina? Es algo tremendo. Entonces solamente es la obra de Dios, el Espíritu Santo, pero así como Dios ha obrado y yo sé que va a seguir obrando, y a través de este zarandeo tenemos la promesa de Jesús, que aunque Satanás nos quiere zarandear, Dios ha pedido para que nuestra fe no falte, y Él es el que nos va a llevar seguros hasta la recta final. Fíjese que hermano Claudio, ¿iba a decir algo o no? No, afirmando solamente lo que dice el hermano Tomás. Y antes iba a mencionar algo con respecto a lo que mencionaba el hermano Alejandro también. Cuando se presenta este mensaje, porque hay algunos hermanos, por lo menos acá en Chile, ¿no? Me estoy adelantando un poquito, pero acá en Chile a veces lo que ocurre es que hay hermanos que así se guían por la Biblia y el espíritu de profecía. Pero cuando uno trata de mostrar los errores, ¿no es cierto? Y de la problemática que ha generado esta apostasía, no sé si será el tiempo todavía o será uno, no sé, pero no toman la decisión de poder seguir el mensaje en la línea más bien de sostén propio y de apartarse de una corporación que está totalmente infiltrada y corrompida. Cuesta mucho, por lo menos eso acá en Chile. No sé cómo será la experiencia en otros lugares, pero por lo menos acá cuesta que los hermanos dejen la organización, porque como bien se ha enseñado en el libro de Preguntas sobre Doctrina, la fe se pone en un organismo, en una organización, en una estructura, y no en Cristo como nuestro director. Cuando le llegó, hermano Ventura, cuando le llegó el mensaje histórico, es decir, este mensaje que nosotros, que Dios le dio a su remanente allá al comienzo de 1844 y sus inicios, y platicando usted su testimonio de que pues estudió en las universidades adventistas y que ahí realizó su pastorado. ¿Qué falsas doctrinas hasta ahorita usted ha encontrado que están ahí en la organización adventista? Y una de las cosas que me ha costado entender es sobre la naturaleza de Cristo, que es un tema muy fuerte dentro de la organización de la Iglesia Adventista. A mí se me enseñó que Cristo no había nacido con pecados, pero tenía tendencia, la posibilidad de pecar. Esa fue la teología que se me enseñó a mí.
Y entre otras cosas, ¿no? En cuanto al santuario, también hubieron otros temas muy importantísimos. Creo que una de las cosas que uno se da cuenta, o sea, yo no me doy cuenta de lo falso hasta que se me presenta la verdad. Cuando comencé a estudiar en el grupo historicista, a estudiar la Biblia, cuando comencé a estudiar los libros de los pioneros, hermanos, el cielo es mi testigo que yo sentí una tristeza muy grande en mi corazón. Yo me sentía bien triste, me sentía bien mal, me sentía horrible en mi corazón. Y yo decía, ¿por qué toda esta verdad nunca se nos colocó delante de nosotros? Porque se nos daba una interpretación que es muy usada dentro de la Iglesia Adventista en cuanto a las profecías de Apocalipsis 13, cuando se nos hablaba de las 7 cabezas y los 10 cuernos y las distintas interpretaciones que hay dentro de la organización. Por ejemplo, algunos le aplican a algunas de las cabezas a Egipto y a Siria. Algunos le aplican hasta Estados Unidos y otros hasta Rusia, ¿no? Son cosas que a mí me impactaron. Me impactó mucho las experiencias allá. Por ejemplo, el primer día que llegué a la universidad, cuando estaba sacando el bachillerato, estaba en la iglesia. Comenzaba el frío, me acuerdo muy bien, temprano en la mañana, y me sentí contento porque ese día se celebraba la Santa Cena y sentí un gozo, pues, participar del rito de humildad. Para mi impresión, cuando se está sirviendo el pan, veo hostias dentro del plato, y me sorprende más cuando la muchacha me dice, ¿quieres una hostia o quieres una? Wow. Hostia católica, esas católicas. Sí, una hostia católica, sí, una hostia católica. Sí. En la cena. Sí, a mí no me lo contaron, yo lo vi. Y entonces yo me quedé pero sorprendido y quedé viendo a la muchacha a la que servía la cena del Señor, y yo le digo, no, el pan. Y eso me impactó muchísimo, grandemente. Otra cosa que me impactó bastante es la liturgia dentro de la universidad, la forma de prédicas, cómo rebajaban los principios del evangelio, las reglas y las normas las rebajaban a un sentir de que Dios nos ama a nosotros. Todo es permisible, mejor dicho, todo es permisible. Nada ofende, o sea, la falta de espiritualidad creo que está a la orden del día. Me acuerdo que una vez tuve una reunión cuando estaba sacando el bachillerato con el profesor, si algunos lo conocen, muy reconocido, Jack Ducan. Él es judío, él escribió varios libros, yo tengo algunos de ellos, son muy interesantes en cuanto a ellos. Incluso le llevé una queja, no me acuerdo en cuánto, y muy poco me quiso escuchar. Cuando yo estaba ahí, lo que estaba viendo era el reloj, a ver hasta dónde yo pues estaba, y por medio de ver el reloj, pues me estaba mandando un mensaje, el tiempo, o sea, yo no tengo tiempo para ti, para estas cosas. Y no solamente eso, conversé con muchos profesores en la universidad en cuanto a varios puntos. Se me estigmatizó en un momento, o sea, escuché una conversación de profesores que hablaban de mí, no es el de los nuestros, así decían, no es el de los nuestros. Yo me impactó todo eso. Algo que les va a impactar a ustedes, que me impactó a mí, es que un día en una reunión que se estaba dando en la universidad, era un programa de la universidad, donde un hombre llegó usando la magia como un vehículo, para llevar el evangelio. Son cosas y muchas más que a mí me impactaron.
En cuanto a la teología, eso y lo del santuario me impactaron mucho. Nunca se nos dijo de los 7 pilares. Nunca se nos habló de la senda antigua, preguntar por la senda antigua, como dice el libro de Jeremías, el capítulo 6, verso 16, dice: así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andar por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Yo siempre creo que me estigmatizaron como aquel que no se queda callado. Incluso un pastor que era muy amigo del hermano Tomás, él lleva el apellido del hermano Tomás. Le dijo a un hermano que yo hablaba mucho. A lo que él se refería era que yo hablaba mucho de lo que estaba entrando dentro del adventismo, lo que yo decía. E incluso le dijo que por eso yo jamás iba a entrar. Yo siempre hablo lo que está aconteciendo y todo, y pues, como dijo el hermano Tomás, ninguno de nosotros puede predicar. Yo no puedo predicar en ninguna iglesia. Aquí me invitaron y fue mi primera y fue mi última también. Y entonces, pues no me preocupa, ¿me entiende? No me preocupa eso mucho. Lo que me preocupaba mucho era la liviandad que la organización veía la unión entre el Vaticano y la Iglesia Adventista cuando estaba Derby Beach y ahora con Dianon Diop. O sea, siempre yo trataba y todo hermano Tomás es testigo, siempre hablábamos de todas esas cosas, pero dentro de la Iglesia Adventista. Algo curioso es, y lo estaba conversando con mi esposa, que cuando uno está en la Iglesia Adventista, uno no ve, sí ve ciertas cosas, pero no lo ve todo. Cuando nos salimos de la organización, bueno, no es que nos salimos, es que no nos permiten predicar. Es el problema. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros mantenernos ahí si no nos permiten predicar? ¿Entiendes? Entonces, pensábamos ya cuando estábamos afuera y decíamos, wow, esto parece un show. O sea, esto es un show. O sea, pudimos ver y abrir los ojos. Y siempre le predicamos a nuestros hermanos que están adentro. Nunca perdemos la oportunidad de que cuando vienen y estamos en contacto con ellos, les predicamos, ¿me entiendes? Creo y me preocupa altamente es la condición de la organización, es bien fuerte, es bien fuerte, y yo creo que las palabras del libro de Isaías hacen justicia cuando el profeta Isaías habla referente a la condición de Israel. Dice, visión de Isaías en el capítulo 1, verso 1, dijo, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielo y se escucha tierra. Luego dice en el verso 4, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Nótese algo muy interesante. Entre estos 4 reyes nombrados, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, el único que dice la Biblia que hizo mal fue Acaz, porque el resto dice hizo lo recto delante de Jehová. Pero aún entre esos reyes que hacían lo recto delante de Jehová, todavía habían cosas que decían, y en las montañas y en los lugares altos todavía, dice, queman incienso. Todavía ciertas cosas no habían sido quitadas. Y otra de las cosas que más me preocupó a mí era la música. No es una doctrina ni un pilar, pero a mí me preocupaba. Yo denunciaba eso dentro de la Iglesia Adventista. El hermano Tomás es testigo. Yo denunciaba todas estas cosas dentro de la Iglesia Adventista, la unión entre el Vaticano. No sabía mucho lo que había sucedido en 1957, no lo sabía. No me había dado cuenta de eso porque nunca se nos dijo. Algo que me impactó y quiero compartir con ustedes, que es muy bueno, mis hermanos. Un día, estando en el seminario, llegó el secretario de las iglesias ecuménicas de Estados Unidos.
Y como yo andaba en esta situación de denunciar y hablar y no me quedo callado, incluso cuando voy a predicar a una iglesia nueva, trato de no hacerlo, pero es imposible, no me puedo, de repente me meto a eso, pero yo voy preparado a decir, no, yo voy a llevar un mensaje bíblico, y cuando yo estoy en medio camino ya es difícil. Entonces llegó el secretario de la iglesia ecuménica, y ahí estaban los seminaristas, los que estaban terminando. Yo estaba comenzando en el seminario en ese tiempo, cuando llegó el secretario, un hombre con una capacidad de diálogo, una capacidad de discurso impresionante. Retenía la voz, hablaba como en pausas y se detenía. Y yo veía que cuando decía la unión y Cristo quiere que nos unamos, y citaba el libro de San Juan, que seamos uno, yo veía a todos los seminaristas aplaudiendo, decían amén. Y yo de la parte de atrás decía, pero ¿qué es esto? Fíjese, hermano Ventura, que pues todas las experiencias que ustedes están contando son evidencias de lo que está realmente ocurriendo ahí. Y en ese aspecto es que después de conocer qué es el adventismo histórico, en qué está fundado y cómo los vientos de doctrina pues están en la corporación y es lo que se está esparciendo como pólvora dentro de ahí, viene a la pregunta para entrar a nuestro tercer punto. ¿Qué es el sostén propio? ¿Y cuándo surge este sostén propio? ¿Será que el sostén propio lo levantó Dios para despertar a la gente y para traer estas verdades que hoy en día muchos desconocen, como un último llamado para que acepten a el verdadero Jesús que vino a esta tierra, y en consecuencia las demás enseñanzas que Dios le dio a este remanente? ¿Podría, en sus palabras, hermano Alejandro, decirnos qué es el sostén propio, cuándo surge el sostén propio y cómo se trabaja en el sostén propio? Después le voy a pedir a nuestro hermano David qué método se usa el sostén propio historicista. Así que primero le voy a dar la palabra a nuestro hermano Alejandro para que nos diga. Impresionante las historias de nuestros hermanos. Y bueno, ¿qué es el sostén propio? El sostén propio no trae una nueva doctrina, en primer lugar. En doctrina y en profecía somos la continuación de la iglesia que Dios levantó en 1844. Eso debe quedar claro. Sí. Ahora aceptamos que hay nueva luz siempre y cuando esta nueva luz no destruya la verdad ya mostrada y establecida en la Biblia y en el espíritu profético. Tampoco nosotros nos cerramos a que no puede haber nueva luz. Puede haber nueva luz porque las profecías se van desarrollando. Puede haber nueva luz porque Dios la puede revelar a los hombres, pero no va a ser una contradicción de la verdad revelada ya, sino va a ser un aumento un desarrollo de esa verdad. Y es lo que creemos nosotros. Entonces, sostén propio, queremos decirle que creemos también en que Dios usó a los pioneros adventistas que se apegaron a una verdad bíblica y del espíritu de profecía. Nosotros no endiosamos a los pioneros, ¿sí? Creemos que ellos fueron iluminados siempre y cuando se apegaran a la inspiración, que es la Biblia y el espíritu de profecía. Pero no creemos no creemos que ellos fueron como profetas. No los tomamos así como profetas, porque profeta nada más tenemos a la hermana White, ¿no? Y no creemos en los errores que algunos de ellos creyeron, ¿no? Creemos en las verdades que ellos recibieron y que ellos exaltaron. Entonces, en doctrina, esa es nuestra posición, y en profecía igual, ¿verdad? Entonces, somos la continuación de esa iglesia que Dios levantó.
Ahora, sostén propio es una forma de trabajo. Amén. La hermana White, cuando viene la emancipación, 1863, sobre todo 65, de la raza negra en Estados Unidos, la hermana White dice, ¿quién va a ir a predicarles a ellos? Y por mucho tiempo no fueron los adventistas, los primeros que fueron, creo que fueron los metodistas o los bautistas a predicarles a ellos. Por eso se llama hoy, creo que los bautistas del sur, porque creo que en esto me puede ayudar más el hermano David, ¿verdad? Los bautistas del sur en Estados Unidos. Sí, correcto, hermano David. Gracias, hermano, por ayudarme. Porque los bautistas fueron primeros. Después fueron ya otras denominaciones cristianas y los últimos en llegar, quizá uno de los últimos fueron hasta por 1893, por allá 98, el hijo de la hermana White, Edson White. Y básicamente él junto con otro que se llamaba William Palmer, pusieron de sus propios recursos, la organización no les dio recursos, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, es que les dio credenciales. Bueno, en realidad era un protocolo nada más, pero ellos se fueron sin la ayuda económica de la organización. Sostén propio que es seguir dando este mensaje de la verdad presente, los 7 pilares, con la doctrina y la profecía adventista, pero sin la ayuda y el apoyo económico de la organización, número 1. Número 2, sin estar controlados. Número 3, sin estar administrados por la organización. Y esa fue una luz que Dios le reveló a la hermana White. Está en el libro Spalding and Magan, ¿sí? Un libro que está en inglés, también está traducido en español. Y la obra que iban a hacer no iba a ser una obra centralizada, sino descentralizada. En sostén propio, todos somos hermanos, se respeta el don que todos y cada uno tenemos, pero no exaltamos al hermano por ese don, lo respetamos por ese don que Dios le dio, pero cuando se trata de una reunión como esta, todos somos hermanos. Y eso es un gran principio. Todos somos hermanos y evitamos que haya jerarquización. Ahora, sí, los que estamos entrando preguntamos a la experiencia de los otros que ya tienen más tiempo. Sí, pero eso no significa jerarquización. Jerarquización es tener una conferencia general y aplastando a los hermanos, si me compras este libro y te toca este libro del año y agarras este botecito y tienes que ir aunque no te guste, y pobre adventista y está como esclavo, ¿no? Entonces, sostén propio es un método de trabajo que no está controlada por la organización. ¿De quién depende entonces? Depende de Dios. Cada iglesia de sostén propio depende de Dios. Y nos unimos porque los grupos de sostén propio en aquel tiempo, la iglesia de sostén propio se unía en congresos para apoyarse unos a otros, y la posición de la organización siempre fue: están mal, sométanse. La hermana White les decía: no es así, déjenos libres. La organización venía y decía: dame tu terreno, dame tu imprenta, dame lo que tú tienes. La hermana White les decía: no se los quiten, no se los arrebaten, es de ellos. Así que desde el principio, hermanos que están viendo esta mesa redonda, de la organización y sostén propio no tuvieron buena química. Y creo que no lo van a tener ahora. La hermana White murió y eso se vino, literalmente, ¿verdad? Se opacó la obra de sostén propio. Y bueno, y ahora la organización ha sacado un tipo de sostén propio violando lo que dice los escritos de la hermana White. Y para ellos se llama ministerios de apoyo, pero que se tienen que someter a las 28 creencias, se tienen que someter a su manual, se tienen que someter a su administración, se tienen que someter a su nueva teología, que es calvinismo, que es catolicismo, en otras palabras, es catolicismo disfrazado de adventismo protestante. Y entonces todos esos ministerios de apoyo los ha creado la organización para que nosotros evitemos realmente el verdadero sostén propio, tal como está escrito en lo que le fue revelado a la hermana Juan. Fíjese, Pastor Maya, que entonces eso nos lleva a que en 1893, basado en esa visión que tuvo la hermana Elena de White de irles a predicar a los de raza de color, es que comenzó a surgir este sostén propio.
pero usted mencionó algo, que este sostén propio desde ese tiempo ha venido chocando con la conferencia general, con la organización adventista. Y también mencionó que la conferencia ha obrado en levantar ministerios de apoyo, que a la misma vez algunos los conocen como el sostén propio. Entonces podríamos decir que a nosotros en la actualidad nos ha tocado estar en dos tipos, por decirlo así, de sostén propio. Entonces, sí, hermano Maya. Si nosotros nos convirtiésemos en ministerios de apoyo de la organización general, tendríamos que aceptar el catolicismo calvinista que hay ahí adentro. Cosa que no está planeado ni lo vamos a hacer, creo que nadie de los que estamos aquí, ¿no? Ahora, en 1904, antes de 1904, dos profesores que estaban en los colegios de la iglesia adventista, Spalding y Megan, eran profesores del colegio adventista de Bergen Springs, Michigan, en colegio misionero Manuel, que después llegó a ser la Universidad de Andrews. Los profesores son llamados por la hermana White para apoyar a Edson White y hacer vamos a ponerle así, un centro de avanzada, un colegio de sostén propio llamado Madison, que fue el que tuvo mucho éxito, salió en grandes revistas o revistas muy conocidas como Selecciones de Reader Digest. En 1939 salió un artículo, Colegio de Sostén Propio, y bueno, tuvo mucho éxito, pero ¿cuál fue el error? Y vamos a hablar del error, porque el sostén propio debemos entender la historia y los errores de sostén propio en la historia para no repetirlos. El error fue de que ellos aceptaron en primer lugar a otros estudiantes que no querían ser misioneros. Aceptaron a gente del mundo. La gente del mundo les llegó y les dijo: yo te pago para que mi hijo esté aquí y aprenda muchos oficios. Y ellos lo aceptaron. Así que creo que el primer error en Madison fue eso. Fue aceptar a gente que no quiere ser misionero. Y hermano, les digo, sostén propio es un movimiento aprobado, es el único movimiento aprobado por la sierva del Señor, fuera de la organización. Pero es un movimiento misionero. Si usted va a dejar la organización, pero no quiere ser misionero, quédese mejor allí lo van a seguir engañando muy bonito, le van a seguir catolizando, calvinizando, quédese allí. O sea, ¿por qué? Bueno, es quizá mi respuesta un poco, algunos me dicen y me critican, agresiva, ¿no? Pero, hermano, es que cuando tú quieres ser misionero, tú te preguntas, bueno, ¿y qué mensaje voy a dar? Bueno, pues el mensaje adventista, el mensaje de los 7 pilares, ¿sí? Y entonces, hay algo que siempre he dicho y lo sostengo. La iglesia adventista gasta millones en evangelismo. Y nosotros nos hemos dado cuenta que no es el dinero, nosotros nos hemos dado cuenta que es el mensaje. Amén. Cuando se predica el mensaje, cuando Sostén Propio empezó a predicar este mensaje, y hay pruebas de que empezaron a predicar el mensaje puro adventista, hermanos, la obra creció en el sur de los Estados Unidos. Y la mayoría de obra adventista que hoy hay, tristemente ya en la nueva teología en el sur de los Estados Unidos, fue levantada por hermanos de Sostén Propio. Fue levantada por hermanos de Sostén Propio. Así de que en 1904 surge Madison. La hermana Juan dice, no lo pongan bajo el nombre de la organización, ¿sí? Pero finalmente aceptan estudiantes de otros lugares. Esos estudiantes dicen, bueno, como que las instalaciones están muy pobres aquí, vamos los maestros se ven presionados a acreditarse, van y se acreditan. La acreditación les hace pedir dinero ¿a quién? Ahora a la conferencia, a la asociación, ¿verdad? Con la condición de que ahora se van a someter a ellos, ¿sí? Y creo que podemos aprender nosotros de los errores de Sostén Propio para mantenernos ajenos, porque ahorita un ministerio de apoyo te dice, cállate, no hables nada de lo que está pasando y nosotros te vamos a pasar por acá abajo diezmos. Tú no pides diezmo, pero nosotros te vamos a pasar acá abajo. Y están comprados. Entonces estamos mirando, hermano Alejandro, que lastimosamente hay un sostén propio historicista
aprobado por Dios, basado en la Biblia y en los testimonios del don de profecía, y hay otro ministerio de sostén propio, por decirlo así, otro sostén propio, que está camuflajeado bajo ministerios de apoyo. Sí. Aquí es donde entraría la pregunta para el hermano David. ¿Cómo diferenciar estos ministerios de sostén propio entre los que salieron, como en 1893, bajo Edson White, y que posteriormente continuó bajo la escuela de Madison, y ahora en estos nuevos ministerios de sostén propio, o este nuevo sostén propio, que básicamente se convierten en ministerios de apoyo para la conferencia? ¿Será que la enseñanza y las doctrinas serán un punto principal que pueda diferenciar estos dos tipos de sostén propio que hoy en día el adventismo está recibiendo? Ok. Me gustaría aquí dar como un antecedente histórico. Me gusta mucho hacer toda esta parte e ir incluso un poco más allá de lo que es el adventismo, sino ver que esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la iglesia. Ajá, esto no es algo que solamente nos esté ocurriendo a nosotros. Voy a citar en este momento del libro se llama La verdadera religión, que escribió Agustín de Hipona en el siglo IV. Y vean qué palabras tan interesantes va a utilizar y cómo va a repercutir esto con el pueblo valdense. Él habla en el siglo IV y dice lo siguiente, dice: muchas veces permite también la providencia divina que hombres justos, refiriéndose a las personas pertenecientes al naciente catolicismo romano, que hombres justos sean desterrados de la iglesia católica, fueran sacados de ahí, dice, por causa de alguna sedición muy turbulenta de los carnales. Al hablar de los carnales se está refiriendo a todos los que no se están unificando en la doctrina en el siglo IV. Se está institucionalizando, se está uniendo al Estado, se ha fusionado con el Estado y se están estableciendo los credos, concilios, etcétera, y se está solidificando. Dentro de toda esta unificación llevó como algo de lo que hermano amado nos hablaste en la mañana, de vientos de doctrina por aquí, por allá. Bueno, aquí ocurría igual. Y creo que era incluso hasta muchísimo más turbulento en el siglo IV aquí todo este asunto. Entonces, dentro de todas estas discusiones, dice que había algunos que salían de la iglesia católica. ¿Y a dónde iban a dar? Pues bueno, iban a dar precisamente a los carnales, en otras palabras, a los herejes o a los disidentes. Esto es lo que está diciendo Agustín. Y ahora noten lo que va a decir a continuación. Si sobrellevaren con paciencia tal injusticia, mirando por la paz de la iglesia, fíjense qué interesante, sin introducir novedades cismáticas ni heréticas, enseñarán a los demás con qué verdadero afecto y sincera caridad debe servirse a Dios. El anhelo de estos hombres es el regreso a la iglesia. El anhelo de estas personas que en medio de esta controversia que existía, vayan, métanse en todos los grupos de carnales, no dividan más en la iglesia, quédense callados, y el anhelo es que regresen. Que estén de regreso aquí. Esto lo escribió él en el siglo IV. Dice, el anhelo de estos hombres es el regreso a la iglesia pasada la tempestad. Pero si no se les consiente volver, bien porque no ha cesado el temporal o bien porque su regreso enfurezca más a sus enemigos, se mantendrán en la firme voluntad de mirar por el bien de los mismos agitadores a cuya sedición y turbulencia se dieron, defendiendo hasta morir sin originar escisiones y ayudando con su testimonio a mantener aquella fe que saben que se predica en la Iglesia Católica. Entonces vayan, métanse en todos los grupos y en cuanto esto pase, vengan de regreso. Y si eso no es posible, quédense allá, pero no dividan más. Ese fue el objetivo. Ahora, fíjense cómo ocurrió esta parte con los valdenses o hasta dónde repercutió.
con los valdenses. Esta es una página de una iglesia calvinista que publica esta confesión de fe de los valdenses. Para empezar, ya desde aquí deja mucho que decir, porque esto es una especie de credo. Ahora, el año es muy significativo, es antes de la Reforma. Está hablando del año 1120 en que es redactada esta confesión de fe por algunos de los valdenses, naturalmente no por todos. Y en ellas nosotros nos vamos a encontrar precisamente este credo. Los artículos empiezan con creemos y mantenemos firmemente, ¿ok? Pues esto es un credo, lo que ellos están redactando. Y hay una parte que a mí me llama muchísimo la atención. Cuando nos dice aquí en el punto 3, dice, reconocemos como escrituras sagradas y canónicas los libros de la Santa Biblia. Esta palabra que nos dice aquí, canónicas, no es una palabra que nosotros encontramos en la palabra de Dios como tal. Esto es algo que viene de un desarrollo, que se estabiliza y se oficializa como escritos inspirados en el siglo IV y que se le llama cerrar el canon de las escrituras. Muy interesante que uno de los grandes colaboradores para que sucediera fuera nuevamente el mismo Agustín de Hipona. Y aquí ya vemos en el año 1120 precisamente cómo estos hermanos valdenses comienzan a utilizar todas estas ideas, porque ya Agustín lo decía, dice, ok, no dividas más, y sí comienza a pues enseñar la fe que nosotros tenemos. Y entonces ya se ve aquí, no solamente para ahí, vamos a bajar un poquito más, cuando se nos dice acá, aquí está. Vean la declaración, porque el que creó a Adán a su misma imagen y semejanza, pero no por medio de la enemistad del diablo y su propia desobediencia, y ahora noten lo que dice, Adán cayó, el pecado entró en el mundo y nos volvimos transgresores en y por Adán. Esta es la enseñanza agustiniana. ¿Y cómo es posible que los valdenses que estaban distanciados precisamente de esto, en el año 1129 ya tienen un credo enseñando esto? Pues es precisamente por lo que les escribe Agustín. Agustín les dice, vayan, métanse en todos esos y allá permanezcan. Y si en el momento los pueden regresar ustedes y se los pueden traer, pues mejor. Y si no, ya no dividan más y ustedes se van a quedar ahí. Y más adelante en ese párrafo incluso les dice que eso es predicar y promulgar la fe. Esto les ocurre antes de la misma reforma a los mismos hermanos valdenses. Ahora, aquí no acaba. Más adelante, otro grupo de hermanos valdenses tienen algo que se le conoce en la historia como el Sínodo de Chanforán. ¿Qué pasa aquí? Nuevamente, otro grupo de valdenses entra en contacto, aquí ya no directamente con el catolicismo, pero entra con los reformadores, que si bien estaban siendo dirigidos por Dios, claro que sí estaban siendo dirigidos por Dios, aquí se nos menciona a Guillermo Farel y a Olivetán, y que ellos, Guillermo Farel, él sí está presente en este sínodo con los valdenses, termina repercutiendo de una manera contradictoria o diríamos contraproducente para los hermanos valdenses. Notemos cómo dice aquí este autor, con respecto a ellos. Aquí una de las consecuencias que ocurrió de esos encuentros es que adoptaría una profesión de fe común. El movimiento laico de la Edad Media, un movimiento de sostén propio, el movimiento de los valdenses, un movimiento de sostén propio, el movimiento laico de la Edad Media se transformaría en la iglesia reformada valdense. Los valdenses que tenían dirigidos por Dios un buen método de evangelismo, ¿y qué era lo que hacían? Ahora se institucionalizaron y se volvieron una iglesia reformada y adoptaron lamentablemente varios de los errores de los reformadores, lo que no debieron haber adoptado. Fíjense bien, los cultos públicos se celebrarían en la iglesia, ya no como nos dice y nos narra el conflicto de los siglos,
sino ahora se celebrarían dentro de lugares cerrados. Es muy interesante ver, estuve buscando sobre este punto, iglesias valdenses, y de repente veía yo unas estructuras ahí de piedra. Y dicen, es que estas eran las iglesias de los valdenses. No, estas eran las iglesias de los que finalmente se contaminaron en su mente al entrar en contacto con los que menciona Agustín y al entrar en contacto con los resultados del sínodo de Chanforán. Los cultos públicos, dice aquí, se celebrarían en la iglesia. Se contrataría a pastores responsables mientras las vidas y las actividades parroquiales se desenvolverían normalmente. Entonces, a la luz de la historia, estamos viendo precisamente qué les pasó a nuestros hermanos en esta época y que fue precisamente lo que comenzó a ocurrir en el adventismo. Y que bueno, de ahí que por eso, como ustedes nos enseñan, pues finalmente el sostén propio y la organización terminaron chocando bastante. Ya nos quedan, habíamos propuesto 1 hora y llevamos a 1 hora 15 minutos. Sí, perdón que te interrumpa, muy interesante lo que nos dice el hermano David, porque entonces básicamente la historia está repitiendo, ¿no? Se manda de la conferencia general personas que se infiltren y que nos dicen están mal, regresen, y mandan a diferentes predicadores. Por ejemplo, ahorita hay uno, ¿no?, que está diciendo ya dejémonos, no hablemos de doctrina. Es un concepto completamente católico y jesuita, ¿no? No hablemos de doctrina porque la doctrina divide. Y eso se ha experimentado en ciertos grupos aquí en México que finalmente dicen, no, cuidado, ya no hablemos de doctrina, solo del amor. Y cuando esas personas empiezan a decir eso, que la doctrina divide y que por lo tanto no hay que hablar de doctrina, bueno, ahí tenemos, yo creo, se llaman hoy agentes de cambio de Roma, pero yo creo que es parte de la iniciativa de la Conferencia General infiltrar a esas personas en los movimientos de sostén propio, llevarlos primero a los grupos de apoyo y después de ahí de regreso a la Conferencia General. Les digo a los hermanos, si tú te vas a ir a cualquier otro movimiento con otra falsa doctrina, mejor vete directamente, agarra un avión, vete al Vaticano, bésale los pies al Papa y acéptalo de una vez como lo que tienes que aceptarlo, ¿no? De una vez. ¿Para qué estarle haciendo el cuento, no? Como decimos en México. Una vez, vete, ¿para qué te regresas al calvinismo disfrazado de adventismo? Regrésate al mundo católico agustiniano, ¿verdad? Del pecado original, y vete y dile al Papa, estoy a tu servicio, y trabaja por él. Ahora ya cuando venga la destrucción, bueno, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjese que en estos movimientos que se autoproclaman de sostén propio, tienen la tendencia a no hablar de doctrina, tienen la tendencia a que los hermanos, como se les llama, se queden ahí donde está, que no digan nada, que se sujeten a las normas de la corporación y que solamente se unan a dar esos mensajes de paz. Yo he estado escuchando algunos audios que comparten ahí. Hay un movimiento ahorita que se llama Movimiento Fuerte Pregón, que lo está liderando Juan Rivera. Y él ahí en sus exposiciones, él dice ahí claramente, o sea, no tenemos por qué dividirnos. Tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos. Yo voy a ir a predicar allá con ellos y no les voy a hablar de doctrina. Vamos a hablar de lo que nos une. Entonces, eso es ecumenismo. Claro que sí. Claro que sí, eso es ecumenismo y queremos decirle a los hermanos que están viendo esto que nosotros, el movimiento historicista, nunca, por su naturaleza, no es ecuménico, ¿verdad? Ecuménico es los 7 pilares que me distinguen como adventista, es cuando me los prohíben hablar. Y entonces empieza a hablar del amor, empieza a hablar de otras cosas, pero menos de los 7 pilares, específicamente del mensaje del tercer ángel, ¿no? Entonces, hermanos, yo creo que sí, el tiempo está pasando. Creo que el hermano Tomás quería decir algo antes. No, solamente iba a hacer un comentario a lo que habían comentado el hermano Amado.
y era acerca de los conflictos que hay entre los ministerios de sostén propio historicista con la organización. Y es que es real, hermanos, le digo porque cuando un hermano, tú le quieres hablar a un hermano, ellos piensan como que tienen que pedir el permiso al pastor primero y tienen que investigar primero qué es lo que dice el pastor. Entonces, como usted dice, por el tiempo, no abundar mucho, simplemente yo quisiera decirle a los hermanos que si hay algún hermano que está escuchando que es la organización, ¿verdad? Entonces, que él le pregunta al pastor, oiga, pastor, mire, estos están predicando, y si quiere decirnos locos, como no dice, estos locos están predicando los 7 pilares. Enséñemelos usted, pastor, enséñeme los 7 pilares. Y yo le voy a decir algo, que ahí es donde, ese es el problema, esos son los contrapunteos que hay. Pero siempre que no salgamos de los mensajes de los 3 ángeles, los 7 pilares de la fe, hermanos, si no salimos de eso, como dice el hermano Ismael Ventura, siempre vamos a tener contrapunteos. Les digo algo rapidito. A mí me impresionó cómo yo llegué a un lugar, aquí donde yo llegué. Fui a una iglesia, como dice el hermano Ismael, y bastó solamente un sábado, porque yo quería conocer el ambiente aquí, cómo era, investigar cómo se movía, porque llegué a un lugar desconocido donde no conocía, apenas estoy conociendo, y es increíble que pasaron como 2 semanas, y en 2 semanas yo fui a otro pueblo, manejé como casi 50 minutos, y cuando yo llegué ahí, ya me conocían de dónde era, de dónde venía, quién era, y ya estaba yo boletinado en todo este estado. Así que, hermanos, ese es el problema con el que nos encontramos nosotros. Por eso que le decía que ese es el confrontamiento que hay, pero yo solamente le voy a decir algo, como dice Isaías, que aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu Santo va a levantarse como bandera, y Dios va a utilizar sus métodos que Él tiene para que su palabra sea predicada, y hay muchos hermanos que están engañados con el vino de Babilonia, y pues que con la ayuda de Dios van a salir adelante. Gracias, hermano. Sí. Sí, hermano Maya. Perdón, al último punto, porque sí, ya se nos ha ido el tiempo y algunos de ustedes tienen que predicar. Yo creo que quizá tendrán que ceder unos minutitos de sistemas, ¿verdad? Porque es interesante esto que estamos hablando. Me permite decir algo, pastor amado Miguel, en cuanto a lo que dice el hermano Tomás. El que anda buscando la luz, es muy difícil que se quede dentro de la organización, es muy difícil. No sé, es muy difícil. Es que no le van a permitir, que es otra cosa también. Y se le permiten, te tienes que sentar y escucharnos. Le quitan los cargos y no le permiten predicar, está estigmatizado, está bien regularizado. Los pastores de ahí se vinculan el uno contra el otro y se mandan, se hacen muchas veces, van hasta más lejos a hacer cartas y las mandan a todas las iglesias que este individuo no puede predicar porque dice está predicando unas cosas que dicen falsas doctrinas. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es falsa doctrina? O sea, que me muestren que yo estoy predicando mal. Pero es cierto lo que dice Tomás, o sea, hay gente que sí, que anda buscando la verdad y que se tiene que salir, no puede permanecer allí. No puede, es difícil, yo me la hallé imposible permanecer ahí, o sea, no se puede. Para culminar exactamente a la 1:30, tenemos 8 minutos. Quisiera pedirle en este caso, nuestro hermano Claudio, nuestro hermano David, nuestro hermano Tomás, nuestro hermano Alejandro, nuestro hermano Ismael, tal vez un testimonio tal vez breve de unos 2 minutos. ¿Cuándo le llegó este mensaje del adventismo histórico? ¿Y qué consejo le podríamos dar a aquellos que nos están mirando? Hermano Claudio. Hace unos, ¿cuántos serán? Unos 8 años atrás, comenzó a producirse acá en Chile alguna información. Nosotros estábamos dentro de una iglesia corporativa. Yo soy adventista aproximadamente unos 25 años. Yo hoy día tengo 46 años.
entré al adventismo cuando tenía como 21 años aproximadamente. Y en ese tiempo, unos 8 años atrás, empezó a llegar, estábamos nosotros dentro de la corporación con cargo, mi esposa maestra de niños, yo había sido director de jóvenes, director de acción misionera, anciano de iglesia. Habíamos estado en diferentes lugares, habíamos estado en Isla de Pascua, en San Antonio, y ahora habíamos llegado acá a la quinta región, en Quillota. Y resulta que empezaron por otros hermanos, por decirlo de alguna manera, el hermano que me dio el mensaje a mí, siempre ha sido un hermano que ha estado siempre investigando, leyendo, que es el hermano Nano Valenzuela, que nuestro hermano Alejandro Maya conoció cuando estuvo acá en Chile, estuvo en la casa de él con su esposa Alba. Por lo tanto, a través de ellos comenzaron a llegar información de que hay cosas que están ocurriendo dentro del adventismo, como que Ganaún Diop está asistiendo a reuniones ecuménicas, mira lo que está ocurriendo aquí, y así fue como empezaron a llegar luces, ¿no es cierto?, de diferentes cosas que estaban ocurriendo, y como bien dice el hermano Ventura, el que está buscando la verdad, nunca se va a quedar tranquilo. Empezamos a investigar, a buscar fuentes, empezamos a escuchar a algunos predicadores que daban información y decían, miren, pero busquen en la internet, vean este detalle, que no son de sostén historicista, pero de alguna manera son de esta línea de movimientos independientes, como hemos estado mencionando. Y efectivamente nos dimos cuenta que hay un problema que estaba ocurriendo dentro del adventismo y que era una apostasía fuerte en relación al ecumenismo, más allá del tema doctrinal que llegó posterior. En este proceso, entonces, comenzamos a conocer al hermano Alejandro Maya y todos sus temas que él comenzó a dar. Y a través del hermano Alejandro, entonces, llegó la luz del mensaje. Pero yo tengo que decir algo muy importante y para honra y gloria del Señor, que Él hace su obra a través de sus siervos. No fue hasta cuando el hermano Alejandro Maya vino a Chile que nuestro cerebro se destapó para poder entender y comprender realmente qué significaba el mensaje historicista, qué significaban los 7 pilares, cómo es que es la interpretación del continuo, la interpretación de los 7 de Apocalipsis 13, las 7 cabezas, los 7 reyes, que son reyes romanos que están dentro del mismo imperio, y cosas de ese tipo, verdades de esa índole. Y a pesar que estuvimos muy poco, hermano Maya, con usted, que fue, me acuerdo, 5 días, no sé, una semana quizás, y se nos hizo muy corto el tiempo. Sin embargo, fue el medio que el Señor usó para que pudiéramos darnos cuenta, se quitara el velo y pudiéramos seguir investigando, estudiando, leyendo, y bueno, después surgió el hermano Amado con otros temas y así hemos ido fortaleciéndonos con el mensaje y obviamente investigando, leyendo algunos libros. Sin embargo, siento que aún nos queda mucho por leer, por conocer, por estudiar, para fortalecer la fe y la argumentación también de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Amén. Hermano Tomás. Sí, ok, bueno, pues hermano, yo quiero decirles que desde el año 2012 fue el primer golpe duro que me di en el adventismo y fue cuando estaba haciendo lo de capellanía. Cuando yo vi a un obispo y un arzobispo en el campamento Berkshire, campamento adventista, y vi a todos los pastores de la Great New York Conference ahí sentados, bueno, la mayoría, porque ahorita creo que ya todos, yo después seguí investigando, creo que todos son capellanes ya y hermanos. Fue el primer golpe porque yo sentí herido el adventismo,
Es la primera vez que yo dije ¿qué nos puede enseñar a nosotros un obispo y un arzobispo, nosotros que defendemos supuestamente la fe adventista? Y ahí yo vi sentado al lado mío, bueno, no al lado mío, sino ahí en el mismo salón, el pastor que me había bautizado, el pastor que era pastor de las iglesias actuales, vi al pastor de la Unión, el pastor de los presidentes del Atlántico, todos ahí, y vi a un arzobispo dándonos un estudio bíblico, él orando por nosotros. Ellos dándonos ¿me entienden? Una cátedra ahí de ellos y fondo. Y yo dije, ¿pero qué nos pueden enseñar a nosotros? ¿O qué tenemos que aprender nosotros de ellos? Fue el primero. Y por el tiempo le digo, no lo voy a hacer rápido. Después, yo estaba estudiando teología, me metí a estudiar teología. Y cuando ya fue ahí, fue cuando mi papá vino aquí a Estados Unidos. Vino a visitarnos y muchos de ahí dicen que el culpable de eso era mi papá y de ahí le empezaron a echar la culpa. Y ahí se va Lilito, que de ahí le echan la culpa a no sé quién más. Bueno, el asunto es de que cuando mi papá viene, pues yo era el teólogo, ¿me entiendes? Yo era su hijo, el teólogo, mi papá. Y mi papá simplemente me empezó a hacer preguntas facilitas, ¿ve? De las trompetas, preguntas así. Y yo decía, híjole, pero mi papá me dice ciertas cosas que pues yo no sé. Y les voy a decir algo sinceramente, como dijo el hermano Ismael, a nosotros no nos enseñan en la Universidad Adventista, a los teólogos no nos enseñan la profecía, no nos enseñan los 7 pilares, y yo me quedé con eso, pero ¿qué es eso que mi papá me está diciendo? Entonces yo empezaba así como que me empezaba a ver ahí, ¿ve? Y hasta el final, bueno, como le digo, es breve, ahí fue donde yo como que reaccioné y dije, pero ¿cómo puede ser que yo no sé? O sea, supuestamente, entonces, ¿qué es lo que estoy aprendiendo? Y después de eso, hermano, fue cuando yo empecé a decir algunas cosas y hubo un pastor que a mí me dijo, mira, guarda silencio, no digas nada, tú ya te vas a graduar, ya vas a tener tu trabajo seguro, tú ya vas a tener una iglesia segura, tú simplemente guarda silencio, no le digas a los hermanos, déjalos así. Un maestro mío de la Universidad de Montemorelos me dijo, mira, tú lo que tienes que hacer es prepararte, y eso, hablando acerca del tema de la Navidad, tú lo que tienes que es prepararte y enseñarle a los hermanos cómo guardar la Navidad, cómo poner, y entonces fue ahí un choque de todo eso, fue cuando yo, a través de los años, desde el 2012, y yo me hice una pregunta, ¿dónde en la Biblia dice que para yo ser pastor necesito un certificado? ¿Dónde en la Biblia dice, me hicieron un tema del dinero? Le digo, ¿dónde en la Biblia dice que el diezmo se le tiene que dar a una persona que tenga un certificado nada más? Porque si es ejemplo, alguien que no sea de ahí, no se le puede dar ni un diezmo. ¿Ve? Ese es el error. Entonces, ahí fue, a grandes rasgos, ahí fue donde yo vine a caer, donde yo dije, ¿pero qué estoy haciendo? Y empecé a investigar más en la doctrina. Y entonces ya fui poniendo todo. Y cuando vi la doctrina, en realidad los 7 pilares del mensaje de los 3 ángeles, yo dije, como teólogo, estoy muy lejos. Así que, ustedes, un consejo que yo le diré a los hermanos es, hermanos, escuchen. Si es prepárese usted, hermano, lea la Biblia y el Espíritu de Profecía. Si usted que está en la organización, no crea lo que le está diciendo el pastor. Usted mismo agarre su Biblia, el Espíritu de Profecía, que el Espíritu Santo le puede a usted guiar. Y entonces usted va a ver si el pastor o un hermano de ministerio usted propio lo está engañando o no. Porque la salvación es personal. Usted mismo pídale ayuda a Dios y pídale que le enseñe quién lo está engañando. Ministerio Sostén Propio Historicista, la organización, Gambetta, como es el hermano, Batallas de Fe, ¿quién lo está engañando? Hermano, el poder de Dios está disponible. El Espíritu Santo está ahí para hacernos saber. Por eso Dios nos dio a cada quien una mente, un cerebro y un entendimiento para que nosotros veamos y Él nos haga ver. Bueno, Dios los bendiga. Muy bien, hermano David. Sí, gracias. Brevemente, gracias a Dios tuve la oportunidad de estar siempre en un hogar temeroso de Dios, con papás practicantes, pero sinceros y honestos en el catolicismo, y después ir conociendo la luz paulatinamente, poco a poco. Después ellos tuvieron la oportunidad de comenzar a escuchar acerca de la palabra de Dios, acerca de nuestro Señor Jesucristo en una iglesia cristiana, todavía yo muy niño, y pues ahí fuimos, y a aprender Biblia, a leer Biblia, a memorizar muchísima Biblia, y después el Señor va inquietando el corazón para ver cosas que pues no son muy apegadas a la palabra. Y diría yo, aquí tengo unos libros, los pongo como ejemplo,
que influyeron mucho para que yo pudiera salir de ahí. Ajá, Adán de bueno, que es el hermano Maya y el hermano Standish de los evangélicos. Ajá, esta parte, y comenzarlos a leer, ver las reflexiones que hacían estos hermanos, de lo que estaba sucediendo ahí adentro, y se comienza a inquietar, hasta que, bueno, dentro de todo este recorrido en la experiencia de cristiana y en Cristo, llego a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aprendiendo nuevas verdades, algunos errores, todo entremezclado. Hasta que, gracias a Dios, en 2010 tuve la oportunidad de conocer al hermano Maya y al hermano Standish allá en Zumpango. En Zumpango me invitan a esa reunión, y pues ahora a estudiar toda esta parte. Es un caminar hermoso, un caminar de repente difícil, de repente hay muchas luchas aquí, hay muchas luchas mentales, pero, y si alguno que está viendo le está tocando, vivir esa lucha, pues la exhortación es: humíllate delante de Dios, conságrate cada día al Señor, haz de esto tu primer trabajo, ora, estudia la palabra, estudia el espíritu de profecía, estudia las verdades que tenemos disponibles en los pioneros adventistas, y el Señor va a ir guiando. Dios es paciente, y nosotros hagamos nuestra parte orando, estudiando, y como recomendación, entre más puedas tomar distancia de la parte corporativa, mejor. En este caminar que vas, porque si no, de lo contrario, vas a estar muy entretenido con muchas cosas, pero muy distante de lo que realmente dice la palabra de Dios, el espíritu de profecía y demás. No ha sido sencillo. En las pláticas que he tenido con Alejandro, él sabe muchas veces en las luchas que he externalizado, las dudas, y que se han quedado así como que hasta sin respuesta, pero ahí vagando en el aire, y ya después cuando encuentro algo ya le voy platicando a Alejandro, etcétera. Es parte de este caminar, yo creo, sobre todo cuando venimos de mucho trasfondo. Eso es lo que podría decir. Hermano Ventura, para casi ya ir clausurando, vamos a terminar con el hermano Maya. ¿Qué consejo le podríamos dar a los hermanos que nos están escuchando de este mensaje adventismo histórico, el adventismo historicista? Sí, ¿qué mensaje le podemos dar a los hermanos que están escuchando este movimiento historicista? Mire, solamente el que anda buscando la verdad la va a encontrar. Yo me he encontrado con personas que dentro de la organización les hablamos, les decimos y les contamos que tienen que dar un paso afuera, porque ahí no van a poder ver la situación hasta que se salgan y tendrán un mejor espectro de lo que se ve, de lo que está allá adentro. Es muy difícil, es bien complicado. Mi consejo es: tienen que dar un paso afuera, porque es muy difícil. Y lo otro, a los que estamos aferrados a esta fe, el movimiento historicista, lo que más anhelo en que todos digamos lo mismo, como lo decían los pioneros. Estuve leyendo en el libro Primeros Escritos sobre cómo los pioneros adventistas estudiaban la Biblia. Pasaban noches enteras estudiando, y cuando no llegaba a un consenso, cada quien, dice la sierva de Dios, opinaba, y seguían orando y se apartaban a orar y a seguir meditando. Que digamos todo lo mismo, que nos comuniquemos entre aquellos que tienen mayor experiencia para decir lo mismo, no decir uno dijo esto y lo otro. Esto reafirmará el grupo, y no va a haber oportunidad de cualquiera que nos pueda criticar o juzgar. ¿Cómo yo llegué a esto? Bueno, yo siempre denunciaba los pecados de la iglesia.
Eso es algo que me caracterizó siempre, siempre. Hermano Tomás me conoce, siempre lo hice. No era porque yo me gustaba o me quería, es que era algo que naturalmente yo lo hacía de repente, porque me daba cuenta de muchas cosas. Había muchas cosas, por ejemplo, lo del 2015, como Ted Wilson fue y firmó los 17 objetivos de desarrollo, y luego estaba en África diciendo que hay que predicar el mensaje del tercer ángel. Yo digo, pero estas cosas no concuerdan. Sus relaciones, lo que decía Derby Beach, lo que yo veía, la música y todo eso. Con mi cercanía con el hermano Firpo, el hermano Roque Firpo, el hermano amado, Alejandro Maya lo conoce bastante bien. Y con mi cercanía con el hermano Ricardo, el pastor Amado Miguel lo conoce. Fueron los que comenzaron a guiarme en este movimiento. Como le dije, cuando yo leí los libros de los pioneros, yo nunca los había leído, nunca había tenido un libro. Cuando comencé a leer, especialmente el de Loughborough, me impactó muchísimo y continuó leyendo. Fue así como yo pues entré a este movimiento adventista, historicista. Vamos a culminar con el hermano Alejandro. Hermano Alejandro, para ir finalizando esta mesa redonda, donde no solamente nos dio el tiempo para tocar 3 puntos. Antes de que hable un minutito, sería bueno que el siguiente punto, el último que quedaba, quizá el hermano David nos dé un resumen de un libro que él tiene muy interesante, de cómo va el desarrollo de la imagen de la bestia, ¿verdad, hermano David? Bien, hermanos, yo creo que hace tiempo pasé a una tienda y empecé con la señora a hablar de cosas generales. Y esta es una señora católica que tiene aretes y me dijo, alguien pasó aquí a mi puesto y me dijo que si yo empezaba a leer la Biblia católica, iba a dejar de ser católica. Dice, y así es, usted me ve así, dice, pero yo ya no soy católica. Dice, pero hay ciertas dudas que yo tengo. ¿Acerca de qué? Le dije, no, pues acerca del Apocalipsis. Y le digo, ¿cómo qué? El Apocalipsis, la gran ramera. No, dice, esa es la iglesia católica. Óigame, le digo, usted habla mejor que un adventista, yo soy mi fe es adventista. Y dice, pero no entiendo qué es la marca de la bestia. Y ya le empecé a decir, bueno, la marca tiene que ver con adoración, así que la adoración de Roma, ¿qué día es? Es el domingo. Pues esa es la marca. Interesante. Óigame, tan preciosos esos momentos. Le hice un resumen de 2 horas que hablamos con ella, ¿no? Que nos despedimos como 5 veces. ¿A qué voy? Cuando un adventista comienza a leer el espíritu de profecía, se sale de la apostasía omega. Y esa fue parte de mi experiencia cuando uno entiende quién es el papado, y que en ese tiempo el presidente de la Acción General era Jan Paulsen, y que había estudiado juntamente en Tübingen, Alemania, una escuela ecuménica, junto con Ratzinger, bueno, no juntos, sino en la misma escuela, y ahí empezó la lucha, ¿no? Entonces, ¿en qué estoy yo? ¿No? Entonces me pongo a leer el Espíritu de Profecía, el conflicto de los siglos, lo que habla la hermana Juay acerca del papado y los papas y quiénes son ellos, y lo comparo con la amistad que tienen los de la Conferencia General. Y digo, bueno, de aquí no soy, porque desde niño se me dijo que esta iglesia nunca se iba a unir con Roma, y ahí están unidos por Roma, ¿no? Por la gracia de Dios empiezo a adquirir literatura, entiendo no todo, pero quizá lo básico que sucede en el Concilio Vaticano II, el Concilio Mundial de Iglesias. Devoro los libros de la hermana Juay otra vez, porque ustedes saben que en teología no se estudian los libros de la hermana Juay, ¿sí o no, hermanos? No se estudian, no son autoridad, como fruto del año 57. Y me doy cuenta de que tenía que tomar una decisión, o volver a ser adventista, o seguir siendo un adventista de la organización, ¿no? Entonces, ¿En qué año es, hermano Alejandro? Eso más o menos como en el 2009, por ahí, ¿no? Y hago mi carta de renuncia, como dicen en Chile, chao, chao. ¿Ya? No, simplemente te das cuenta que no estás donde
donde te dijeron de niño que podías estar, ¿no? Una iglesia que nunca se iba a unir con Roma. Después te das cuenta que doctrinalmente aceptan la doctrina de Roma. Y bueno, no hay razón de estar aquí. Estoy en una iglesia católica romana con el nombre de adventista. Mi fe sigue siendo adventista por la gracia de Dios, por la justicia de Cristo. Y creo que se aprende aquí mucho más. Yo creo que están los hermanos, no nos dejarán mentir. Hemos aprendido más en estos últimos años que en todos los años que estuvimos allá. Pero repito, cuando uno vuelve al espíritu de profecía, entonces uno se topa con la realidad y uno decide si aceptar la verdad o dejarla. Aceptarla es caminar por el camino angosto, perder casi todas las amistades y contactos que tenías, pero es seguir a Cristo y seguir su verdad. Es el camino angosto, ¿no? De rechazar la verdad es ganarse el abrazo y el aplauso del mundo hoy, pero que Cristo te diga, nunca te conocí, apártate de mí, ¿no? Entonces, esa lucha llegó a mi mente, a mi conciencia, y decidí por la verdad, para gloria de Dios. Empecé en cero. Le recomiendo a los hermanos, no se preocupen. Muchos dicen es que no sé nada. Claro, todos empezamos así, no sabiendo nada. Pero la clave está en estudiar Biblia, estudiar espíritu y profecía, estudiar los libros de los pioneros y ser misioneros. Bueno, no sé si ahora el hermano David, nos puede decir el final, cómo va el desarrollo de la imagen de la bestia, y con esto terminaríamos, porque después de esto sigue un tema de nuestro hermano Ismael. Ok, nada más brevemente. Miren, este es un libro, se llama Historia del Cristianismo, escrito por Paul Johnson, y hay un párrafo muy interesante aquí. Fíjense bien, el luterano Daniel Hacconi en 1615 escribió: mientras los calvinistas no ejercen el poder, se muestran agradables y pacientes, aceptan la vida en común con nosotros, pero apenas son los amos de la situación, no toleran una sola sílaba de la doctrina luterana. Ajá, hace una referencia aquí. Y por supuesto que inmediatamente viene a la mente, los que estamos muy familiarizados con el conflicto de los siglos, Roma es tolerante cuando es impotente. Ajá. Aquí está ocurriendo no precisamente por parte de Roma, sino está ocurriendo precisamente por parte de donde el calvinismo llegaba y tomaba el poder. ¿Ok? Bien. Después de esta frase me gustaría presentarles nada más rápidamente aquí este libro. Este libro apenas se publicó este año y va con esta tendencia calvinista. Se llama El rol del cristiano en la política y la soberanía de Dios. Contiene diversas propuestas, no lo he leído, hermanos, lo acabo de conseguir, pero lo he estado hojeando sobre algunos puntos, pero lo que sí tiene en común con otro artículo que he leído es precisamente de cómo, tomando el ejemplo de la reina Esther y de Mardoqueo, que finalmente influyeron en Media y Persia, se invita y se exhorta a cierto grupo de cristianos con vocación política a influir en las cuestiones gubernamentales, en las cuestiones políticas. Y dentro de todos los puntos que ellos pudieran mostrar, les leo algo que se conoce como el punto sexto de esta propuesta. Dice: debemos movernos hacia una iglesia que se posiciona en los lugares de influencia para modificar las leyes de la nación. Ajá. ¿Cuál es la idea? Dentro de todo este pensar, vamos a modificar las leyes de la nación. ¿Ok? Y vamos a quitarnos, les leo otra parte, vamos a quitarnos la mentalidad de iglesia perseguida. Déjenme buscar esa parte. Aquí está. Dice: la iglesia en permanente reforma debe abandonar el complejo de minoría perseguida que le ha caracterizado a lo largo de la historia y asumir un rol protagónico en la transformación de la realidad. Ya no seamos iglesia perseguida, están diciendo ellos, sino ahora vamos a entrar para transformar la realidad de nuestros países, vamos a modificar leyes, entre un montón de mayores propuestas.
Dice hermano David que al menos un servidor que vive aquí en California, ahorita el gobernador de aquí de California están aprobando que para el 2030, siguiendo la línea del nuevo orden mundial y de los 17 puntos de salvar al mundo, no se van a tolerar que hayan más carros de gasolina. Y no es de que si el habitante en su libre derecho tenga la oportunidad de querer tenerlo, sino que va a ser ley que todo ciudadano de los Estados Unidos, al menos aquí en California, debe de tener un carro de batería. Esa es una. Dos, muchos gobernadores de todos los estados de aquí de Estados Unidos están luchando para que el próximo año sea obligatoria a cada niño que va a ingresar a una aula educativa, debe de tener entre todas las demás vacunas la vacuna del COVID-19. Ya muchos gobernadores ya la firmaron, muchos estados ya la aprobaron y va a ser obligatoria que los niños tengan la vacuna del COVID. O sea, estamos mirando puntos que cada vez más van cortando lo que leyó usted, hermano David, nuestra libertad religiosa. Aunque aparentemente, supuestamente nosotros estamos bajo esa protección de derechos humanos, aquí en los Estados Unidos, cuando vino en el 2019, 2020, pues la vacuna del COVID para poder trabajar por partes del gobierno, no se respetaron esos derechos humanos. O sea, era obligatorio que las personas, si querían mantener su trabajo, tenían que ser vacunadas. Entonces, vamos mirando nosotros que en el ámbito de la formación de la imagen de la bestia, que va a consistir finalmente en cortar nuestra libertad religiosa, nuestro derecho de adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de nuestra propia conciencia, cada vez se van acercando y se van cortando. Cada vez. Entonces, nosotros prácticamente ya estamos a un cuanto tiempo de que se dé esa tan esperada libertad religiosa, se corte, se quite, y entonces pues se sigan desarrollando las profecías. No sé cómo estén los casos por ejemplo, allá en Chile, por ejemplo, allá en México, en Carolina del Norte, cómo estén moviéndose allá las fichas, los dados para cortarse esa libertad religiosa. Hermano Maya, no sé si quiera agregar un último comentario. Terminando, la señal en la profecía está en los Estados Unidos, ¿verdad? Ahí está la señal en la profecía. Creo que con este gobierno demócrata católico, el catolicismo ha avanzado mucho. Y la profecía dice que tanto el catolicismo romano como el falso protestantismo se van a unir. Así que tenemos los dos partidos, demócrata y el republicano. Uno es católico y el otro es protestante. Los vientos políticos en los Estados Unidos apuntan a que tal vez Trump se reelija. Así es así, bueno, ahorita el catolicismo da un paso, el falso protestantismo da otro paso. Colorados y azules van hacia dónde? Hacia esa unidad, ¿verdad? Hacia finalmente reforzar lo que es la imagen de la bestia. Las iglesias están agarrando mucho poder, ministerios de sostén propio que se hacen corporación agarran mucho poder al tener el poder del Estado, tener la personalidad jurídica. Y yo creo que lo triste es que varios de ellos están en la formación hacia la imagen de la bestia en los Estados Unidos. La sierva del Señor es tan clara: cuando la iglesia se hace del poder civil, no necesitamos mucha inteligencia para entender la inspiración. Es sencillo, ¿verdad?
Y obviamente el poder civil cobija muy bonito a las iglesias y por eso no se quieren descobijar, ¿no? Entonces, creo que la cita que dijo nuestro hermano, cuando los calvinistas, es decir, los católicos disfrazados protestantes, agarran el poder, entonces dejan de ser tolerantes, se pierde la libertad de conciencia y por ende la libertad religiosa. La libertad religiosa. Dice ahí el luterano, dice, mientras los calvinistas no ejerzan el poder, se muestran agradables y pacientes. Aceptan la vida en común con nosotros, pero apenas son los amos de la situación, es decir, ejercen el poder, no toleran una sola sílaba de la doctrina luterana. Eso fue en aquel año de 1598, ¿verdad? Y bueno, creo que la historia simplemente se repite. Nos queda estudiar a todos y cada uno de nosotros lo que nos hace adventistas, porque se nos pedirá razón de nuestra fe. Yo creo que con esto, hermanos, pues terminamos esta mesa que nos llevó 2 horas, ¿verdad? Nos despedimos de todos los hermanos que estuvieron viendo esta mesa redonda. Solo por un momento nos despedimos por unos segundos, porque vamos a cortar para que quede como una parte de la presentación que se está dando el día de hoy. Y después se va a presentar un himno, ¿verdad? Después del himno se corta la señal y por unos cuantos momentos, ¿verdad? Estamos con pantalla en negro en los canales, en las plataformas, pero volvemos con nuestro hermano que ha dejado la ciudad y se ha ido a vivir al campo. Nuestro hermano Ismael tendrá un tema para nosotros y mientras tanto aquí nos quedamos nosotros un momentito para discutir, ¿verdad? O hablar acerca de cómo va a ser el resto de este día. Hermano Claudio, hermano Ventura, hermano David, hermano Maya, hermano Tomás, y aquí los hermanos que estuvieron conectados nos están pidiendo que en alguna otra ocasión, en algún otro momento, se tuvieran a bien tomarse un tiempo para volver a realizar una mesa redonda. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, ahí donde quiera que están, y bendiciones a cada uno de los que nos acompañaron durante esta programación. Amén. Bueno, a continuación pasamos a un himno. ¿Verdad? Después del himno tenemos un periodo de segundos para volver a empezar. Ya estamos en el himno, hermano, que el 378